Saludos cordiales a cada uno de ustedes. El día de hoy voy a compartir la resolución del examen de nombramiento de docentes tomados el año 2021. Problema número 1. Rosana, Samuel, Tomás y Úrsula están en un auditorio, sentados a lo largo de una fila de 4 asientos consecutivos. Dichos asientos están identificados de izquierda a derecha con los códigos C1, C2, C3 y C4. Acerca de sus ubicaciones se sabe lo siguiente. Úrsula está sentada en el asiento de código C2. Tomás no está sentado junto a Úrsula. Rosana está sentado junto a Tomás. La pregunta es, ¿quién ocupa el asiento código C3? Y nos brindan tres alternativas. Este tema es de ordenamiento lineal. Entonces, como nos hablan acá de 4 personas y nos hablan los códigos que están de izquierda a derecha, vamos a ubicarlo entonces por este lado. ¿Sí? Eh, Asiento número 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? C1 la primera, C2 la segunda, C3 la tercera y C4 de izquierda a derecha. ¿Ok? Bien. Luego vamos a colocar los datos en cada uno de estos asientos. Acá nos dice, Úrsula está sentada en el asiento de código C2. Entonces acá está el código C2. Aquí ubicamos a quién, a Úrsula. Muy bien. Luego, Tomás no está sentado junto a Úrsula. Si aquí está Úrsula, Tomás no está junto. Eso quiere decir que no está en el asiento C1, tampoco en C3. ¿Dónde crees que esté? Obviamente en el asiento C4. Aquí estará Tomás. Listo. ¿Qué más? Tercer dato. Rosana está sentada junto a Tomás. Si aquí está Tomás y Rosana está junta, la única posibilidad que esté en el asiento C3. Aquí está Rosana. Listo. Ahí está. Pregunta, ¿qué ocupa el asiento de código C3? La respuesta sería Rosana, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos la alternativa, la A. Profesor, falta colocar a quién. Falta colocar a Samuel. Obviamente estará en el asiento número C1. No es necesario, pero lo vamos a colocar, ¿ya? Bien. Listo. Ya está. Queda. Problema número 2. En un bus se encuentran Sergio, Raúl, Tadeo y Marcos. Cada uno de ellos bajó del vehículo en diferentes estaciones. Además, se sabe lo siguiente. Tadeo fue el último en bajar. El segundo en bajar fue Marcos. El primero en bajar no fue Raúl. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Nos dan por acá tres alternativas. Vamos a ordenarlo entonces de la misma manera. Por aquí, como nos hablan de 4 personas y nos dicen el orden en que bajaron, no nos dice de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No, esto lo podemos desarrollar en forma horizontal o en forma vertical, como usted crea conveniente. Esta vez vamos a desarrollarlo de forma horizontal. Bien, entonces el primero en bajar, va a haber un segundo en bajar, un tercero y un cuarto en bajar. Empecemos a colocar los datos. Veamos qué dato tenemos. Tadeo fue el último en bajar. Entonces, ¿dónde estará Tadeo? Obviamente será el cuarto en bajar. Por acá colocamos a Tadeo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Listo. Luego el siguiente dato. El segundo en bajar fue Marcos. El segundo en bajar fue Marcos. Aquí estará ubicado Marcos. Entonces acá colocamos a Marcos. Siguiente dato. Que tenemos en el siguiente dato. Nos dicen, el primero en bajar no fue Raúl. El primero no fue Raúl. Deduce, si el primero no fue Raúl, obviamente tampoco es Marcos, ni Tadeo. ¿Quién crees que sea? A ver, te queda Sergio, ¿cierto? Sergio, muy bien, ¿sí? ¿Se entendió?
Ok, listo. Entonces por acá vamos a ubicarlo a Sergio. Bien. Por lo tanto, ¿quién será el tercero en bajar? Eran solo 4. Sergio, Raúl, Tadeo y Marcos. ¿Quién queda? Raúl. Listo. Raúl, el tercero en bajar. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes no es correcta? Tenemos que leer cada una de ellas y ver este ordenamiento. Según ello, vamos a responder. La alternativa A. Raúl bajó antes que Sergio. Por cierto, ¿cuál es antes y cuál es después? Obviamente antes sería, ¿no? De primero hacia el último, ¿no? Por acá colocamos antes y por acá será después, ¿cierto? Bien, empecemos. A ver, ¿qué dice acá? Raúl bajó antes que Sergio. Raúl bajó antes que Sergio. No, no, no. Acá es al revés. Raúl bajó después que Sergio. La B, Marcos bajó antes que Raúl. Marcos bajó antes que Raúl. Por supuesto que sí. Marcos bajó antes, después bajó Raúl. La B sería la respuesta. La C, Sergio bajó después que Marcos. Sergio bajó después que Marcos. No, Sergio bajó antes que Marcos, ¿cierto? Bien, entonces aquí la respuesta es Marco bajó antes que Raúl. La alternativa, la B. Problema número 3. En la siguiente tabla se presentan los resultados nacionales de lectura de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de secundaria de los años 2019, 2018 y 2016. Verán esta siguiente tabla, luego vamos a analizarlo, ¿sí? En el año 2019, ¿qué porcentaje del total de estudiantes se ubica por encima del nivel en inicio? Bien, vamos a analizar a ver la tabla y la pregunta. Empezamos por aquí. En el año 2019, solo nos vamos a enfocar en el año 2019. Pues del año 2018-2016, estos resultados no es necesario porque nos preguntan solamente del año 2019. Tener cuidado, no siempre se usan todos los datos en la tabla que nos dan. Bien, entonces nos enfocamos solo en el año 2019. Ahora nos piden ¿qué porcentaje del total de estudiantes? Pues hay un total de estudiantes que está expresado en porcentaje. Estudiantes que están previo al inicio, que son 17,7%, en inicio 42%, en proceso 25,8% y satisfactorio 14,5%. Usted entenderá que todos estos estudiantes nos tienen que sumar el 100%, ¿cierto? De la cantidad de estudiantes. Bien, pero a nosotros nos piden quienes están ubicados por encima, pero del nivel en inicio. Acá se refiere, ¿no? Con respecto a los procesos de evaluación. Acá, en este caso, por encima de inicio, ¿quiénes creen que esté? Obviamente, los que están en proceso y los que están de forma satisfactoria. Entonces, nos están pidiendo la cantidad de estudiantes, ¿no? Que, a ver, en otras palabras, vamos a tener que sumar los estudiantes que están en proceso, que vendría a ser 25,8%, que lo voy a colocar por aquí, 25,8%, lo voy a sumar con los estudiantes que están en nivel satisfactorio. Ellos dos están por encima del inicio, ¿cierto? Vamos a ver qué nos resulta 14,5%. Bien, al sumar tendremos, a ver, el símbolo porcentual se va a repetir. 8 más 5, 13, llevas 1. 5, 6 más 4, 10, pues llevas 1. Acá sería 4. Y la coma decimal en esa misma columna ordenado, ¿cierto? Esta sería nuestra respuesta. 40,3%. La clave sería la B. Bien. Problema número 4. Amanda participa en una maratón de 42 kilómetros. Se sabe que ella completó los primeros 28 kilómetros. ¿Qué parte de la distancia total le falta recorrer? Y nos dan estas tres alternativas. Por acá le he puesto un gráfico que está corriendo Amanda.
Bien, este tipo de ejercicios usted lo puede, para que sea más fácil, vamos a ubicar una línea, que esta sea la pista, ¿no? Atlética son de 42 kilómetros, toda esta distancia 42 kilómetros. Acá nos dicen que se sabe que ella completó los primeros 28 kilómetros. Eso quiere decir que debe estar más o menos por aquí, ¿no? Esto que ha completado son 28 kilómetros. Y obviamente la otra parte es lo que le falta, que sería 42 menos 28, 14 kilómetros. Esta parte lo voy a colocar porque nos piden, nos hablan que la pregunta es, ¿qué parte de la distancia total le falta recorrer? Entonces, este dato es importante, ¿no? Esto es lo que le falta. Bien, le falta por recorrer 14 kilómetros. Ahora, lo que queremos nosotros es que estos 14 kilómetros, ¿qué parte representan del total de todo esto, ¿no? O sea, en otra palabra, ¿qué fracción es? Y para calcular qué fracción es, hay una regla práctica. La fracción se calcula dividiendo como algo sobre algo. Siempre en el numerador va la parte, este es el numerador. En este caso, ¿quién es la parte? La partecita sería lo que falta, ¿no? 14 kilómetros, siempre va en el numerador. El total en el denominador. En esta pregunta el total sería toda la distancia, ¿sí? Bien, entonces colocamos por acá 14 sobre 42, ¿ya? Bueno, kilómetros, kilómetros, que al final se van a cancelar las unidades. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta, ¿ya? Acá también se podría simplificar, pero si te fijas en las alternativas, acá tenemos una alternativa que está expresado sin simplificarlo. Bien, eso sería la respuesta. Problema número 5. Mirta trabaja en una tienda que ofrece el servicio de fotocopias. Un cliente le ha encargado fotocopiar 16 juegos de copias de un documento de 100 hojas. Además, le ha pedido utilizar papel bond de 80 gramos. Debido a que la tienda no cuenta con este tipo de papel, Mirta deberá comprarlo. Si este tipo de papel es vendido solo en paquetes de 500 hojas, ¿cuál es la menor cantidad de paquetes que deberá comprar Mirta para realizar el servicio? Bien, vamos a sacar los datos por aquí. Primer dato nos indica que un cliente le ha encargado fotocopiar 16 juegos de copias de un documento de 100 hojas, ¿cierto? Entonces el documento tiene 100 hojas. Usted ya se estará poniendo a pensar cuántas hojas necesita para sacar copias, ¿no? Y luego nos dan de dato que debe usar papel de 80 gramos, aunque acá el peso de las hojas creo que no es necesario, no solamente nos indica, puede ser de 75 gramos o de otro gramaje, ¿no? Pero acá nos dicen si el tipo de papel que es vendido, o sea, para sacar copia tiene que comprar papel, ¿no? Tiene que comprar en paquetes de 500 hojas. Y a nosotros nos dice cuántos paquetes de hojas tendrá que comprar. Bien, entonces por acá el papel es vendido solo en paquetes de 500. Tiene que comprar, ¿ya? ¿Comprará 2 paquetes, 3 paquetes, 4, 5? Vamos a averiguarlo. Bien, como acá son 16 juegos de 100, entonces lo que haría usted es, ¿qué haría usted? A ver, anda pensando mientras leo la pregunta. La pregunta es cuál es la menor cantidad de paquetes que deberá comprar. Ajá, la menor cantidad nos indica que la cantidad de paquetes necesarias o suficiente para sacar los 16 juegos, obviamente, ¿no? Porque usted puede comprar hasta más paquetes, ¿cierto? Pero la menor cantidad suficiente o necesaria para estos 16 juegos, ¿ok? Bien, entonces vamos a calcularlo. A ver, acá, del primer dato, ¿qué podemos decir? Ajá, la cantidad de qué? De hojas. Cantidad de hojas que se van a usar. Cantidad de hojas a usar. Y la cantidad de hojas a usar simplemente lo vamos a calcular multiplicando. Cada juego tiene 100 hojas, ¿no? Entonces 16 juegos por 100 hojas resulta 1600 hojas. Entonces, para tener 1600 hojas, cada paquetito hay 500 hojas en cada paquete del segundo dato. Entonces, lo que tengo que averiguar ahora es, en estos 1600 hojas, ¿cuántos 500 habrá? Porque recuerda que cada 500 hace un paquete. Entonces, por acá colocas número de paquetes. A ver qué operación vamos a realizar para ello. A ver, correcto. Entonces, simplemente divides las 1500 hojas entre
500 hojas para saber cuántos 500 necesito, ¿no? Entonces, al dividir, bueno, acá simplificas, sale, divides luego 16 entre 5, te resulta 3,2. O sea, en otras palabras, necesitas 3 paquetes y un poco más, ¿no? Un poco más del paquete. Entonces, para que te pueda alcanzar, ¿comprarás 3 paquetes o tienes que comprar obligatoriamente 4 paquetes? Obviamente que te va a sobrar un poquito, ¿no? Por lo tanto, se tendrá que comprar ¿cuántos paquetes? Se tienen que comprar 4 paquetes. Porque recuerda que te venden en paquetes. Te tienen que comprar como mínimo 4 paquetes, ¿ok? Ya eso es como mínimo. Bien, ¿cuál sería nuestra alternativa? La B. Problema número 6. Melissa, Julio y Karina viajan de Puerto Maldonado a Cusco en distintas empresas de transporte. Melissa compró su pasaje a 65 soles y gastó 10 soles menos de lo que pagó Julio. Por su parte, Julio gastó por su pasaje 15 soles menos que Karina. ¿Cuánto pagó Karina por su pasaje? Bien, acá nos están hablando del problema de lo que pagó cada uno por su pasaje de transporte, ¿cierto? A ver, vamos a resolverlo. Para ello vamos a colocar a quién, a Melissa por acá, en ese orden, Melissa. A ver, ahí está Melissa, luego Julio, luego Karina. Listo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Empezamos con el dato. A ver, Melissa compró un pasaje a 65 soles. Pues vamos a colocar Melissa compró a 65 soles. Aquí está, 65 soles. Bien, luego dice, y gastó 10 menos de lo que pagó Julio. O sea, esta cantidad es 10 soles menos lo que pagó Julio, obviamente por el pasaje que compró, ¿cierto? Este es 10 menos que Julio. ¿Cómo lo interpretamos? A ver, vamos a ponerlo así. Esta cantidad es 10 soles menos que Julio. O sea, a la cantidad de Julio le vamos a restar 10 soles, nos va a dar la cantidad de Melissa. Eso nos quiere decir. Entonces tú tienes que pensar qué número menos 10 es 65. Muy bien. O también lo puedes resolver con, ¿no? Con lo contrario. Si a la cantidad de Julio le restas 10 y te da 65, lo contrario sería a 65 le vas a sumar para que te dé la cantidad de Julio, ¿cierto? Bueno, así está interesante esto, ¿no? Entonces a esta le vas a agregar 10 soles. Listo. Entonces sería 75 soles. A ver, para que lo entienda mejor. Para que lo entienda mejor. A 75 le restas 10, me va a dar 65. Lo contrario, la inversa sería 65 le sumas 10, te da 75. ¿Ve? Bien, esta cantidad es menor que esta cantidad por 10. Al revés, esta cantidad es mayor que esta cantidad por 10. Siguiente dato. Por su parte, Julio gastó por su pasaje 15 soles menos que Karina. Y Julio gastó 15 menos que Karina. Esta, como lo interpretamos, lo que gastó Julio es 15 soles menos que lo que gastó Karina. De la misma manera, ¿cierto? Lo que gastó Julio es menor a lo que gastó Karina. ¿Por cuánto? Por 15 soles. Al revés, Karina gastó más que Julio, ¿cierto? Entonces lo hacemos de forma inversa. Decimos entonces que Karina gastó 15 soles más que Julio. A ver, vamos a sumar. ¿Qué resulta? 75 más 15, 90. Muy bien, entonces ya tenemos cuánto gastó cada uno de ellos, ¿no? Melissa 65, Julio 75 y Karina gastó 90 soles. Puesto que nos piden a nosotros cuánto pagó Karina por su pasaje, la respuesta es 90. Problema número 7. Para hacer uso de la piscina de un club se ofrecen dos opciones. La primera, efectuar un pago único mensual de 80 soles. La segunda, hacer un pago de 5 soles cada vez que se quiera utilizar la piscina. Una persona quiere usar la piscina durante un mes,
Pregunta, ¿cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que le resulte más económico hacer un pago único mensual? Bien, de estos datos nos está comparando dos cosas, ¿no? A ver, vamos a sacarlo por acá, los datos. A ver, el primer dato nos dicen el pago mensual, un pago único mensual. El pago único, ¿de cuánto es? El pago único es de 80 soles. Pagas 80 soles mensual, eso quiere decir que puedes ir en cualquier día de ese mes, ¿no? Puede ser que vayas una vez, dos veces, tres veces, no sé las veces, o todos los días, no lo sabemos. La cosa que pagas 80 soles por el mes. La segunda, a ver qué nos dice la segunda. Hacer un pago de 5 soles cada vez que se quiera utilizar la piscina. Entonces, cada vez, acá dice, ¿no? Cada vez. Eh, cada vez pagas 5 soles. La pregunta es, ¿cuántas veces voy a la piscina? ¿Y cuántas veces tendré que ir? ¿Para qué? Acá está la pregunta interesante, mira. Una persona quiere usar la piscina durante un mes. Ya está, quiere usar un mes. ¿Qué te conviene? ¿Pagar 80 soles o pagar cada vez que va 5 soles? Y la pregunta es, ¿cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que le resulte más económico hacer un pago único mensual? A ver, ¿cuántas veces 5 tendré que ir, ¿no? Como mínimo para que resulte más económico hacer un pago único mensual de 80 soles. En otras palabras, ¿cuántos 5 hay en 80? Vamos a calcular, a ver cuántos 5 habrá en 80. Para saber con 80 soles cuántas veces 5 puedo ir. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos 5 sea 80, hacemos la operación simplemente de la siguiente manera. 80 entre 5 resulta 16. O sea, 16 veces 5 te resulta 80. Con 16 veces 5 tú puedes, ¿no? Es lo mismo que pagar 80 soles al mes. Y usted dirá, pero me conviene entonces pagar mensual y poder muchas veces más. Por supuesto. Pero acá hay algo interesante, dice. Como mínimo, tendría que utilizar para la piscina, dice, ¿no? Que utilizar la piscina para que le resulte más económico. O sea, las veces que tienes que ir tiene que resultarte más económico que 80. Eso quiere decir que si te resulta más económico que 80, no tienes que llegar a 80, pues, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, si tú vas 16 veces, tendrás que pagar 80 soles. Entonces, ¿cuántas veces te tendrá que convenir para que te resulte económico? Obviamente tienes que aprovechar todas las posibilidades para que resulte esta cantidad. O sea, se trata de eso, ¿no? Como mínimo, porque puedes ir muchas veces más, pero no te va a resultar económico, ¿cierto? Te va a salir más de 80 veces. Si tú vas 17 veces, 18 veces, te va a salir más de 80 soles. Entonces, te tiene que salir la menor cantidad posible, pero más económico, entonces no debe llegar a los 80 soles. Entonces, acá dice 16 veces para que con 16 veces llegas a 80. Algo para que llegue algo menos tendría que ser ¿cuánto? Una vez menos, nada más, ¿cierto? Por lo tanto, para que resulte más económico, tendría que ir ¿cuántas veces? Una vez menos, nada más, ¿ok? Entonces sería 15 veces. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya? Porque si no, no le va a resultar económico, simplemente estaría pagando la misma cantidad, ¿cierto? Problema número 8. Julián y Cecilia participan de un juego en el que se utilizan 3 cartas numeradas del 1 al 3. Para ganar el juego, Cecilia debe descubrir el número oculto de la carta elegida por Julián. Con este objetivo, Cecilia formula 2 preguntas a las que Julián debe responder con mentiras. En el transcurso del juego, Julián y Cecilia entablan el siguiente diálogo. Cecilia dice: ¿qué número tiene la carta que elegiste? Julián dice: tiene el número 3. Cecilia dice: ¿qué número le sigue al de la carta que elegiste? Julián dice: le sigue el número 2. Pregunta: ¿qué número tiene la carta elegida por Julián?
vamos a investigar cuál es la carta elegida por Julián. A ver, resolución. En busca de la carta elegida por Julián. Bien. Recuerda que Julián responde con mentiras. O sea, todo lo que responde Julián es mentira. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a poner acá las tres cartas. Nos hablan de tres cartas, ¿sí? Numeradas del 1 al 3. Bien, empecemos. Acá, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Para ganar el juego, Cecilia debe descubrir el número oculto de la carta elegida por Julián. O sea, Julián ha escogido una de estas cartas. Y queremos saber cuál de estas cartas eligió Julián. Bien. Veamos los datos. Primer dato. Cecilia dice, ¿qué número tiene la carta que elegiste? Le está preguntando. Y Julián responde, tiene el número 3. Por lo tanto, Julián dice, tiene el número 3 del dato número 1. Si te dice que tiene el número 3, eso quiere decir que esa es una mentira. Podemos decir que no tiene el número 3, porque es una mentira, ¿cierto? Si no tiene el número 3, como acá son pocas cartas, podemos decir que es el número 1 o tiene el número 2, pero el número 3 no lo tiene. La segunda pregunta. Cecilia dice, ¿qué número le sigue a la carta que elegiste? Nuevamente, Julián responde a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice Julián? Julián nos dice, la carta que sigue es el número 2, pero esa es mentira. Si te dice que sigue el número 2, es mentira, entonces, ¿qué número sigue? Al número que escogió, ¿qué número le sigue? No le sigue el número 2. El 1, imposible, porque no hay un número 0, ¿cierto? Al 0 le sigue el 1. Al 1 le sigue el 2. Si esto fuera 1, le sigue el 2, pero esa es una mentira. Entonces, de hecho, la única posibilidad es que Julián, ¿no?, escogió un número en la cual sigue el número 3. Aquí ya está. Si usted se da cuenta, Julián escogió el número 2, porque le sigue el número 3. Acá de esta primera opción era el 1 o el número 2. Y con la segunda ya lo hemos resuelto. Te das cuenta que el dato 1 no era necesario, pero bueno, se confirma que es el número 2. Por lo tanto, Julián elige la carta número 2. Esa es la respuesta correcta. Problema número 9. Alicia, Beatriz, Carla, Diana, Elisa y Fiorella participaron en una carrera de 100 metros planos. Sobre las posiciones en que llegaron se sabe lo siguiente. Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, pero antes que Elisa. Alicia llegó antes que Diana, pero 2 puestos después que Fiorella. A partir de esta información, ¿en qué puesto llegó Carla? Bien, vamos a ordenarlo en forma vertical. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya empezamos en forma vertical. Se puede ordenar de forma horizontal. Te recomiendo en este tipo de problemas de ordenamiento lo hagas de forma vertical. Recuerda que acá nos hablan de antes y nos hablan de después. Antes va a estar hacia arriba, antes hacia arriba y después hacia abajo, ¿ok? Ya no te olvides después. Bien. Empecemos entonces. Primer dato. El primer dato. Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia. Esa parte. Beatriz llegó, vamos a sacarlo dato por dato. A ver, primer dato, Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia. Entonces por acá pongo Beatriz llegó después que Alicia. Entonces Alicia llegó antes, ¿cierto? Cuando dice inmediatamente, quiere decir que entre ellas dos no hay nadie. ¿Está bien? Entre ellas dos no hay nadie. Por eso dice inmediatamente. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Pero antes que Alisa. Acá te están hablando de Beatriz. Beatriz antes que Alisa. Acá está Beatriz. Llega antes que Alisa. Entonces, Alisa, por acá vamos a colocar a Elisa, perdón. Elisa.
Listo. Ah, un momentito. Acá hay que tener bastante cuidado. Acá no nos dice inmediatamente. Acá nos dice Beatriz antes que Elisa. Si Beatriz llega antes que Elisa, puede ser que acá haya otra persona o puede ser que no haya ninguno. La cosa que Beatriz llega antes que Elisa. ¿Se entendió esta parte? Sí, tener cuidado, ¿ya? En este caso, si era inmediatamente, entre ellos dos no hay nadie. Bien, ese es el primer dato. Segundo dato. Vamos a ver, segundo dato. Alicia llegó antes que Diana, pero 2 puestos después que Fiorella. Alicia llegó antes que Diana. Ponemos por acá, Alicia llegó antes que Diana. Bueno, ahí está. De la misma manera, entre ellas dos, a ver, te explico. Alicia llegó antes que Diana, pero no dice inmediatamente. Eso quiere decir que acá hay una posibilidad que haya una persona o puede ser que no haya nadie. Lo interpretamos de esta manera, ¿sí? ¿Qué más nos dice acá? Alicia llegó antes que Diana, pero también se refiere a Alicia. Alicia 2 puestos después que Fiorella. Alicia llegó 2 puestos después que Fiorella. ¿Cómo se interpreta eso? 2 puestos después. Acá vas a colocarlo de esta manera. Un puesto después y 2 puestos después que Fiorella. Entonces acá va Fiorella. Bien, acá no calculé el espacio. Fiorella. Listo. Ya está. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a armar un esquema principal. Ya, a partir de ellos, de estos datos, armamos un esquema. Ese esquema lo podemos armar, a ver, por aquí. Aquí en este primer dato. En este primer dato, podemos armar en este primer dato, lo colocamos estos datos. ¿Qué te parece? Mira, acá está Alicia, aquí también está Alicia. Entonces voy a colocar, por aquí va uno, acá hay alguien, y por aquí está ¿quién? Está Fiorella. Fiorella, listo. Ya está. Ah, nos falta Diana. ¿Dónde pongo a Diana? A ver, fíjate, Diana está después de Alicia. Si acá está Alicia, Diana puede ser que esté en este lugar o puede ser que esté en este lugar. No se sabe dónde está Diana. Entonces lo podemos interpretar de la siguiente manera. Pongo una rayita por acá y acá pongo a Diana. ¿Esto qué quiere decir? Que no se sabe dónde está Diana. Puede ser que esté aquí o puede ser que esté al final. No se sabe. Bien, pero la pregunta es, a partir de esta información, ¿en qué puesto llegó Carla? Y ahora, ¿dónde estará Carla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Dónde estará Carla? ¿En el primer lugar? ¿En un segundo lugar? ¿En un quinto lugar? Para empezar, ¿cuántas personas son? 6 personas. ¿Y acá cuántas personas están? Empecemos de arriba hacia abajo. 1, acá falta alguien. 2, 3, 4, 5, 6. La única persona que falta para saber dónde está Carla, porque yo puedo decir que está por aquí, pero acá hay un espacio para alguien. Alguien llegó en este lugar. Entonces, según las personitas, la única que falta es Carla. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que afirmar que Carla está en este lugar, ¿cierto? En el segundo lugar. Ahí está Carla. Bien, la pregunta es, ¿en qué lugar llegó? Bueno, el orden en el cual llegaron antes sería acá primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y no se sabe quién está en quinto y en sexto. Puede ser Alisa o Diana. Pero Carla llega en el segundo lugar. La respuesta sería la B. Problema número 10. Un grupo de estudiantes de primaria participan en un proyecto de reciclaje de botellas de plástico. Luego de juntar 20 botellas, ellos se proponen acopiar diariamente 6 botellas durante los siguientes 40 días.
Si cumplieran ese objetivo, ¿cuántas botellas en total habrán acumulado al terminar el día 14? Vamos a ver, ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. A ver, veamos por aquí. Primero, saquemos los datos. Dato número 1. A ver, dato número 1. Acá nos indica, a ver, un grupo de estudiantes juntaron botellas de plástico. Luego de juntar 20 botellas, ya tienen juntados, ¿cuántas botellas? Juntados 20 botellas. Juntados tienen ya 20 botellas. Eso nos dan de datos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dan de datos? Luego dice, ellos se proponen juntar diariamente 6 botellas durante los siguientes 40 días. ¿Qué nos da a entender? Que después de haber juntado 20 botellas, empieza el primer día 6 botellas. El siguiente día, otras 6 botellas. El tercer día, otras 6 botellas. El cuarto día, otras 6 botellas. O sea, diariamente 6 botellas hasta llegar al día 40. El día 40, 6 botellas. Pero a nosotros nos dicen o nos piden que calculemos cuántas botellas en total habrán acumulado al terminar el día 14. Eso quiere decir que acá vamos a calcular solamente hasta el día 14. Vamos a suponer que aquí está el día 14. Luego viene así, ¿no? El día 14 habrá juntado 6 botellas. Entonces tenemos que calcular cuántas botellas ha juntado hasta el día 14. Pues como observarás, cada día 6 botellas. Entonces, si cada día 6 botellas, en 14 días habrá 6 veces 14, ¿cierto? Vas a multiplicarlo, resulta 84 botellas. Ya, pero la pregunta es, ¿cuántas botellas en total habrá acumulado al terminar ese día? Entonces nos piden lo acumulado. ¿Cuál será lo acumulado? Lo acumulado será, ¿qué dicen? A ver. Claro, lo acumulado es las 20 botellas que tenía al inicio acumulado y luego tengo que sumarlo los que ha acumulado durante esos 14 días. Y resultan 104 botellas. ¿Cuál sería la respuesta? La C. ¿Ok? Bien, aquí nos quedamos. Gracias.